presentar aquí tu libro. Teníamos mucha ilusión con hacer esta presentación y sobre todo con conocerte, ¿no? Ya habíamos tenido aquí tus anteriores libros que, bueno, han tenido bastante repercusión, buena crítica y, como dice el maestro Luis Mateo Díaz, es un escritor diferente, ¿no? Es un escritor propio, con una voz propia, con una mirada peculiar, ¿no? No es una descripción costumbrista de la realidad, ni del espacio que nos rodea, ni de la ciudad, no, va un poco más allá, en este barrio húmedo que ha editado Pepitas de Calabaza. Muchísimas gracias, Luis Mateo, por estar aquí con nosotros. Tu último libro, Mis delitos como animal de compañía, presentado por Alexia Gutenberg, también ha aparecido en este año. Sí, señor. Sí, así que mi condición de escritor prolífico no da descanso. Nos hace disfrutar a todos los lectores y a todos. Tengo lectores desalentados. Malos. No lo Pero creo. Bueno, no lo creo. Lo bueno es poder disfrutar de un libro nuevo cada año de Luis Mateo Díaz, porque es el maestro, es uno de los maestros en la actualidad de la literatura que se escribe en español y desde hace ya muchos años. O sea que llevamos disfrutándolo mucho tiempo, como estamos empezando a disfrutar con la obra literaria de Emilio Mancero. Sí. Esta es una tarde leonesa, un poco leonesa, Sí. ¿no? Nos vamos a ir Muchas cosas por ahí. Sí, nos vamos a ir un poquito a ese entorno, a ese cuáles son los olores y cuáles son los sabores de esa ciudad y de esa comarca, ¿no? Así que muchísimas gracias y estáis en vuestra casa, ya sabéis que es un placer, siempre. Sí. Oye, venir a Alberti aquí Coger el micro si no se puede. venir a Alberti es ya un punto de referencia, o sea, uno viene aquí a su casa y uno está encantado de estar aquí. Tantas tardes compartidas en estas reuniones. Pues mira, la verdad, bueno, yo estoy encantado de estar aquí con Emilio Gancedo. Nos conocemos hace tiempo y he seguido su obra, que desde el comienzo, desde el arranque, desde su primer libro, la novela, esa mirada al mundo rural, yo creo que denota ya unos intereses narrativos muy variados entre la novela, el documento, el documental o el testimonio y el relato o el cuento, aunque yo ahora de Barrio Húmedo diré algunas cosas también respecto al género al que me parece que pertenece el libro. Hombre, lo que dices, Lola, ¿sabes? En este caso diríamos que este libro que habla del barrio húmedo de León, ¿no? Aunque nunca es explícito, está la ciudad, hay denominaciones de ese punto más anónimo, pero tal vez lo de barrio húmedo se ha convertido casi en un sintagma, o sea que el barrio húmedo es como un genérico. Parece que en todas las ciudades hay un barrio húmedo, y en León, luego que a lo mejor Emilio nos cuenta un poco de dónde viene, pero bueno, húmedo del bebible, ¿no? ¿Sabes? Húmedo de... Y tampoco un barrio, curiosamente, digo esto un poco como el subsuelo que nos puede llevar a hablar del libro, tampoco el mundo de la mala vida en el sentido así pernicioso de lo que entendemos, ¿no? Esos barrios de prostitución, esos barrios... No, esto es un sitio un poco más misterioso que todo eso. Que existe en muchas ciudades, la denominación de origen está allí en León, pero existe en muchas ciudades. Y esto yo creo que lo revela muy bien el libro de Emilio. Yo, la verdad es que ahora, antes de venir, estamos tomando un café en el Manolo, ya sabes que es un punto de referencia, y en el Manolo, que es un bar que está por aquí, pero dada la encomienda de la tarde, al bajar al servicio leí, en fin,
esos versos que hay allí, que son como muy referenciales de tantas cosas relacionadas con el buen vivir y el buen beber, ¿no? Dice que si eso no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna. Yo no sé, esta delicadeza y esta finura, ¿no? La idea de la taberna, que es, bueno, es un elemento sustancial del libro de Emilio, pues a mí me está bien, ¿sabes? La taberna, como mito, como espacio un poco mítico, simbólico, no ya de la borrachería, en fin, ¿no? Dejando a un lado todas esas excrescencias, la idea aquella de bares, que lugares, ¿no? Pues es verdad, hay algo en un mundo entrañable. Yo recuerdo, fíjate, yo he trabajado bastante la metáfora de la taberna como espacio de la eternidad. O sea, donde en muchas de mis novelas hay por ahí de estas de ciudades de sombra paralelas y en algunos barrios húmedos transformados en otras cosas, pues es como ese sitio donde hay mucha soledad, a la vez mucha convivencia, mucha interlocución, es un sitio de socialización y es un sitio de gente solitaria, ¿no? Y de gente que parece que yo tengo muy perfilada esa imagen de alguien ya de cierta edad que está sentado y que parece que no se ha levantado nunca de él. Y a lo mejor lo está con el mismo vaso, ¿eh? O de algún jovenzuelo perdido, como algunos maravillosamente entrañables que hay en barrio húmedo. Bueno, yo lo primero que quería decirles es que Barrio Húmedo es un libro de relatos, tiene, diríamos, las características propias del género, relatos, cuentos, como queramos, pero yo lo estoy leyendo y en algún momento he tenido un poco más la sensación de estar leyendo una novela, ¿no? Y bueno, esto es una composición. Ahora ya sabéis que hay mucha teoría literaria sobre la novela compleja o estas cosas que dicen los estudiosos, donde parece que, bueno, como ya todo tipo de posibilidades dentro, al final, de las vanguardias y de todo lo que se ha hecho con todos los elementos artísticos y con los productos imaginarios y con la novela ya es de todo es posible, pues en algo de la novela compleja un elemento es esas novelas que se constituyen, que tienen el armazón global y están constituidas pues a base de cuentos o de relatos que pueden ser independientes. Obviamente los relatos de Barrio Húmedo se pueden leer independientes, pero en el contexto tienen otro sentido y otro significado, y eso diríamos que el armazón está, claro, por un lado en el tiempo. El tiempo de Barrio Húmedo es un tiempo sin tiempo, ¿eh? Eso lo hace muy moderno al libro. Al ser un tiempo sin tiempo, es un tiempo en el que hay un recorrido que va pues de los romanos a ayer, ¿no? De los romanos a ayer. De los romanos al COVID. Al COVID, sí. Sí. Entonces, un tiempo sin tiempo, pero diríamos, según van llegando las historias y se van encajando, pues hay unas transiciones, ¿no? Hay unas transiciones, los romanos, medievo, andas por ahí un poco extraviado, llegas al 19, y luego hay un espacio, hay un espacio, que es, diríamos, el territorio. Ese espacio, primero es un campamento, luego ya es una ciudad. El campamento, obviamente, puede ser, Emilio no lo hace explícito, lo que yo le agradezco, porque la novela también de esta manera es menos costumbrista, ¿no? Y acaba siendo un poco abstracta, y eso le da un relieve especial. O sea, navegas por unos espacios novelescos que no tienes por qué tener el preciso asentamiento, pero sabes que eso es una invención que está incardinada en la experiencia de quien escribe y en el propio conocimiento histórico, ¿no? León fue fundada por la Legio Sétima Pia Felis, y aquello fue un campamento.
un campamento que luego derivó, y ahí empieza, curiosamente, la remisión a un pasado remoto estaría en ese campamento romano que sobrevive alrededor de lo que se va viendo en el Alfoz, de lo que va siendo el interior. Se destruye el campamento, se empieza a construir la ciudad, aquello va y viene, y ese es el decurso, claro, de un territorio, bueno, de la historia, pues es verdad, pero sobre todo de un territorio novelesco, porque eso sí que es muy novelesco. Y otro elemento que cohesiona el total, pues es el vino. O sea, ese es un mundo en el que se bebe para vivir, o se vive para beber. Primero se bebe para vivir, y cuando ya la cosa degenera se vive para beber. Ya eso, pero eso le interesa menos de verdad, a Emilio eso le interesa menos. No es una historia por ahí de alcohólicos o de borrachuzos, tal, eso no, Bukowski no, para nada. Pero bueno, desde ese Alfoz de fuera a los intramuros, pues está el barrio. Y el barrio enseguida, porque enseguida hay alguien que desde fuera intenta entrar y poner un tenderete para vender. Está un poco la historia del comercio, pero la historia del comercio, y aún como saben ustedes, es una ciudad de tenderos, ahora que no nos oye nadie, pero es una ciudad de tenderos, que lo vamos a hacer pues estupendo. En vez de haber grandes industriales, también hubo allí gente muy insigne, pero el tono medio era el tenderismo. Yo decía el tenderismo agrario, pero eso era. La Plaza de las Tiendas, es la Plaza de las Tiendas. La Plaza de las Tiendas, que surgió en la Plaza de las Tiendas. Ahora Emilio nos va a contar la verdad del libro. Pero es verdad que eso es así. Entonces, claro, eso da una medida, o da una tonalidad a la medida, bueno, diríamos de la extracción un poco sociológica de lo que pasa en el libro, porque claro, la novela no es una novela fantástica, ni es tampoco es que sea una novela realista, porque claro, hay una cosa que a mí me gusta mucho, para que las cosas no estén por debajo de donde deben, que es lo que es como hace Emilio, para que estén por encima, todo esto que se sobrelleva en una escritura. Y esto es lo importante, yo creo, de Emilio y de los libros que ha publicado y de los que vienen, que hay una escritura y hay una conciencia fuerte de escritura. Yo creo que es una escritura bastante impresionista, siempre en la que puede haber una mirada de lo real, pero una capacidad para transformar lo irreal un poco en irreal, o en un poco hasta onírico. A mí eso me gusta mucho, pues es que Emilio por eso estás aquí, es de los escritores leoneses, y ahora como no están todos, pues es lo peor, es que más me gusta. No, pero bueno, eso, fíjate, ¿sabes por qué es eso? Porque encuentras cosas que te resultan cercanas en lo que tú has intentado hacer, y no porque Emilio tenga nada que ver con lo que yo escribo, que no tenemos nada que ver uno con otro, Dios gracias, pero sí es así. Bueno, es curioso cómo en ese decurso del tiempo, del territorio y del vino, porque lo que se ve fundamentalmente es vino, no es en el húmedo. Hombre, ahora la transformación ha llevado a otras cosas, pero bueno, sí que va habiendo pasos, diríamos, de establecimientos comerciales, ¿no? Y la verdad es que la plaza comercial del barrio húmedo es las tiendas, la plaza de las tiendas, o sea que es un comercio. Este primer caballero, me parece que es el primero que entra ya en el contexto de la vinatería, pues se podría decir que inventa la taberna. La taberna sí que tiene, yo creo que eso sí que es la que compondría el mejor sintagma de todos, ¿no? La taberna. Pero luego, diríamos que ese barrio crece, pasa del Alfoz a Intramuros, y está por ahí. Bueno, es tan maravilloso que hay un momento en la novela, yo voy a decir ahora la novela, en que se dice, el barrio era ya la ciudad era ya el barrio. Hay una ósmosis, ¿sabes?
Porque se va marcando mucho, sí, los territorios dentro del territorio pues tienen esa pero llega después de la taberna, creo que llega la posada, la pensión, el mesón, y luego yo creo que hay un momento en que aparece una figura crucial que es el parroquiano, que no, es una figura costumbrista, pero bueno, en el libro de Emilio está llevado a otro extremo. Pero el parroquiano sería ya el cliente, ese que tanto le gusta a Lola, que viene todos los días a comprar un libro. Eso es muy respetable. Y bueno, en esto, claro, el barrio lleva un destino al pie de todos estos establecimientos, y ahí se van sucediendo las historias. Hay historias de personajes verdaderamente maravillosos. Muchos, yo creo que hay un punto bastante duro, que son historias casi todas de supervivencia y con una gran variedad, diríamos, de personajes, y luego lo que tienen, claro, viven esa condición del barrio, impregna mucho a lo que son y a lo que viven, a la identidad de los personajes. Hasta que todo eso llega a un punto en que hay una historia absolutamente maravillosa, que es que una casa trepida, y la conciencia de quien vive en ella pues es como una conciencia sonolienta. Y es que con la trepidación ha llegado la modernidad, han llegado los nuevos enclaves, hay paz, hay líos de estos y demás. Y hay luego en el de Curses hay muchas historias amorosas maravillosas. Hay una que es, me parece que es Antonio Bardón, Emilio, que es una de las historias más bonitas que yo he leído, que es pues un chico que se licencia, o sea, que termina la carrera, o que se hace ya un profesional, y claro, pues lo que ha sido es, digamos, como opositor y como estudiante, pues un pánfilo, que es lo que se suele ser cuando haces una oposición, te retiras del mundo, y ese día el hombre sale, y es como si saliera a la vida, sale de la cueva, va a la vida, y entonces la vida, pues hay unas chicas por allí que están en la barra, que beben, que tal, y él pues se engatusa con una, y el tío empieza a ver como otra realidad, que yo creo que sería un poco el trasunto fundamental tal vez de la novela. Fíjate, cómo de pronto todo ese cúmulo de cosas parece que tienen una niebla, y a la vez hay ciertas claridades que dan una cierta conciencia de lucidez de la desgracia de vivir, y de lo sórdido que es a veces la vida, pero a la vez de lo maravilloso o de lo fascinante que puede resultar. Este chico, no te destrozo la historia, se la llevan, tienen que comprar el libro. Se lo llevan por ahí, acaba en un piso con una locatis, y sale de allí y no sabe ni quién es ni dónde está. Y entonces el pobre hombre, ¿qué va a hacer uno cuando ha aprendido que la vida está mucho más allá, no de los libros, de las oposiciones? Pues el hombre se pone a llorar. Todo esto no quiero darles más la vara, porque charlamos ahora y nos cuenta. Yo le voy a preguntar alguna cosa a Emilio para que nos lo cuente. Oye, lo que sí hay, ¿saben? Lo que está planteado el libro, en los distintos relatos, que desde luego, como les digo, tienen una lectura totalmente independiente, pero todo está cruzado en alguna esquina de cualquier relato. Hay una consideración sobre lo que es el barrio y la vida en el barrio, y lo que le está pasando al barrio con esa vida, y lo que supone el barrio dentro de la ciudad, ¿no? Dice, ella hablaba de sus visiones con naturalidad y sencillez, sin admirarse lo más mínimo. Hasta había presenciado, como quien atisba por una mirilla, el alumbramiento de la ciudad en forma de campamento, el hoyo abierto para clavar el primer poste, la tierra removida en ese mismo momento, parda, húmeda y caliente, recorrida de gusanos y raicillas, la primera taberna abierta en el suburbio, donde en una ocasión mataron a palos a un montañés borracho,
y vio, sí, un dedo de luz, de luna, tocando el rostro desfigurado del indígena, y después la larga sucesión de posadas, bodegas, mesones, figones, tascas y menajerías que se fueron encadenando detrás de aquella cantina inaugural, los ríos, torrentes y arroyos de vino y aguardiente que regaron las calles y los corazones y que eran, son y serán los auténticos nervios y arterias de una ciudad sumida en el sopor de los siglos, de las nieblas y de los vapores de fermentación. Chapó. Y leído por ti más todavía. Chapó. Y no, eso es lo que quieren. O sea, que hay escritura y que eso está elevado y potenciado. No digo más. La novela termina con un... Bueno, la parte final ya, claro, diríamos que en los residuos del barrio, pues ya una chica que un día toma pastillas que no debe, otros dos que se enamoran o desenamoran, se pierden, y hay una suerte de monólogo interior en la parte final. Bueno, es una idea muy perspectivista, donde está la ensoñación de lo que pudo haber sido el barrio a lo largo de toda su historia, en la imaginación entre el sueño, la remembranza, la frustración, diríamos la exaltación también de la vida, que es el barrio húmedo y que son todas sus, todo lo que en él se puede deglutir, comer y beber, esa exaltación de la vida. Y yo creo que al final el libro, Emilio, a mí me deja lo que en mi propia vida me ha dejado el barrio húmedo, ese puñetero barrio donde hemos perdido la juventud, todos los de aquella desgraciada ciudad, con perdón, esa maravillosa ciudad, y ahí hemos perdido pues casi todo lo que perdimos. Total, el libro tiene un gran aliento elegíaco, tiene un subterráneo elegíaco, y a la vez lo que te deja, yo cuando lo acabé me quedé triste, porque lo que te deja es una gran melancolía. Pero eso es lo que a todos nos deja la vida. Yo ahora que soy octogenario, pues no me aguanto de pena. Pero es mentira. Que aquí te lo bailó. En fin, Emilio, empieza contándonos lo de el síntoma, lo de barrio húmedo. ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿por qué barrio húmedo con la H minúscula? Que me dijo uno, porque es que, bueno, claro, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los presentes, que hay muchas otras cosas que hacer en Madrid a estas horas, como ir a las tabernas y a los bares de Madrid, que ya me dijo uno, dice, tómate una caña, que en Madrid es donde mejor las tiran. Y yo, sí, voy rápidamente. Y sí, por supuesto, mira que es viejo eso de las cañas de Madrid, pero es verdad que están bien tiradas. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a todos los presentes por estar aquí, que además hay gente de la zona, hay gente de la montaña del Porma, que eso yo siempre lo digo cuando están, porque hay que decirlo, y gente de León, y gente de Omaña, y gente de muchos sitios, y del Curueño también, y gente de Madrid, y gente de todas partes. Así que de verdad muchas gracias. Yo quiero agradecer a Lola también pues, por dejarnos esta maravilla, ¿no? Este lugar donde uno está arropado por la literatura. Parece que toda esta gente que está aquí pues nos está mirando y nos está alentando, ¿no? Entonces, de verdad que muchas gracias. Y gracias a Luis Mateo, porque no sé si le gustará que esto se diga así, pero porque suena muy tal, pero eres un clásico, ¿no? Esto suena muy mal, la verdad, pero Luis Mateo es un clásico. Y yo creo que la palabra que mejor define lo que ha hecho, que es mucho, y ha ido sembrando. A mí me ha gustado muchas cosas de las que ha dicho, pero esa siembra, que hago, a veces el trabajo del escritor es así, ¿no? Uno sabe, está en su cuarto y está escribiendo, y ¿a dónde irá a parar todo esto? Pues muchas de las cosas que ha escrito Luis Mateo, a mí me han servido de mucho, no para escribir, sino que me han servido de algún modo, no es misterioso, ¿no? Pero en la vida a mí me han servido mucho leer a Luis Mateo, y aunque sea entrar en esos mundos y olvidarme por unos momentos de la realidad, porque no es que sea una literatura de evasión, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero entrar en esa imaginación, entrar en esos mundos, a mí me ha enriquecido con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entrando en este barrio húmedo, que ya un paisano ya me dijo, dice, hombre, pues lo primero, el título, ya hay una rata, pues vamos bien. Y digo yo, joder, pues qué mal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué barrio húmedo la H es con minúscula? Bueno, pues porque esto, y ya siento yo decepcionar a muchos, pero el punto no es que también decepciona a muchos, puede agradar a algunos, pero decepciona también a bastantes.
no es un libro sobre el barrio húmedo. No es un libro sobre el barrio húmedo. Curiosamente, no hay un libro sobre el barrio húmedo. Esto es de las cosas más curiosas que podemos decir de nuestra ciudad, porque de la ciudad en la que muchos de los que aquí estamos pues, procedemos. Y es que es tan conocido, más que la catedral. Bueno, había un hombre que llegó y luego dijo, ¿y aquí hay algo más que ver? Ya había estado por el barrio húmedo, le tomó la tapa, los pinchos y luego dijo, ¿aquí hay algo más que ver? Bueno, pues una catedral de cierta importancia y tal, todas estas cosas. Pero es un sitio muy conocido del cual pues no hay un libro de divulgación, de investigación, el típico libro, la guía, una guía. Hay alguna página web, hay alguna cosa, pero no existe un libro sobre el barrio húmedo. Y entonces esto es un libro que aprovecha vilmente el título, porque es que ¿cómo vamos a desaprovechar ese título? Ese nombre, con tanta sugerencia, barrio húmedo. Y hay gente que ha dicho, bueno, esto claro, irá de, pues eso, todo el lumpen y la prostitución y la bohemia, ¿no? Irá de todas esas cosas. Pues hombre, pues sí, no, porque en realidad los personajes que aquí aparecen son muy normales. Aquí no hay... A mí lo que me interesa es ese personaje y esa vida que parece absolutamente normal, anodina incluso, pero en todas las vidas pues hay novelas enteras, ¿no? Y eso lo que me gusta es escarbar ahí, investigar, imaginar cómo podía ser la vida interior y todas las vicisitudes de pues ese parroquiano, como bien ha dicho Mateo, que parece que está ahí puesto por el ayuntamiento, ¿no? Que en algún lugar, incluso del libro, se dice que hay parroquianos, gente de esta, que está siempre hasta que un día ya no está. Pero que están siempre hasta que un día ya no están. Bueno, este libro nace pues de vivir en el húmedo, porque yo viví en el barrio húmedo 7 años, o sobreviví, mejor dicho. Bueno, fueron años intensos y estuvieron bien hasta que ya hubo que ponerle fin a aquello. Y de pensar y de reflexionar en algo que yo pienso y reflexiono a menudo, y es que a veces la literatura, pensamos que la literatura es las vidas y las vidas de gente pues muy célebre, ¿no? Y como grandes nombres y como grandes acontecimientos, y decimos literatura y nos viene a la cabeza pues claro, pues Cervantes y Shakespeare y cosas muy cosas que pasaron hace mucho tiempo quizás, pero yo creo que todo lo que nos pasa es materia prima literaria, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede todos los días. De hecho es a mí la que más me gusta, ¿no? Porque la literatura es ese subrayado de la vida, ¿no? O ese resaltar, ¿no? A veces me parece que es como subrayar algo con un rotulador, ¿no? De estos, fluorescente. Para mí es eso, ¿no? Es la vida ya en sí mismo nos abruma, nos sorprende, nos fascina, queremos comprenderla, es imposible, y de algún modo este lenguaje, a mí al menos como lector, sobre todo como lector, pero como escritor también, me ayuda a de algún modo descascarillarla un poco, entrar un poco de otra manera en ella, comprenderla de otra manera, o intentar comprender a los demás, que yo creo que es un poco el gran reto que tenemos, ¿no? En esta vida. Y en este barrio húmedo pues lo que he intentado un poco eso, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos estado en bares, en tabernas, en sitios, en pubs, y yo me he preguntado si estas paredes hablaran, ¿no? Si estas paredes hablaran, cuántas cosas dirían, cuántas historias, ¿no? Se agolpan aquí, historias de todo tipo. Yo tengo la idea de que en estos cascos viejos, porque esto es un libro puede suceder en el barrio húmedo de León, pero también en cualquier casco viejo, cualquier cogollo, cualquier centro histórico de prácticamente cualquier ciudad sobre todo pues española, del sur de Europa, donde muchas veces se hace la vida pues en la calle, esta vida popular, ¿no? De hacer la vida al aire libre, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación y esa teoría de que en estos lugares la vida como que se intensifica. La vida se intensifica en estos lugares, ¿no? Por muchas razones, porque en realidad era la ciudad, como bien has dicho, la ciudad era el barrio, no había nada más allá. Luego hay un momento que se despliega, se tiran los cubos de muralla, se tiran parte de la muralla, y entonces la ciudad se desparrama, ¿no? Y sobre todo pues desde la industrialización para acá, claro. Pero ese barrio era realmente la ciudad. Entonces ese es el corazón, ¿no? De esa ciudad. Es donde han quedado los monumentos, donde van los turistas, etcétera, etcétera. Pero también de algún modo ahí, yo no sé si es porque esos lugares están hechos, ¿no? Pues eso, al trato, al comercio, al encuentro, a la celebración, a la festividad, al celebrar, pues parece como que ahí son lugares como que profesionalmente se dedican a eso, ¿no? Entonces la gente son como imanes, ¿no?
Vamos a una ciudad y ¿dónde vamos? Pues vamos al centro, ¿no? O vamos a cualquier lugar y nos dirigimos a esos espacios también porque se han gentrificado mucho y todas estas cosas, pero yo creo que sigue manteniendo pues esa capacidad de atracción, ¿no? Entonces me parecía que es un lugar pues que en sí mismo requiere, vamos, que es materia prima literaria de primer orden. Yo me estoy acordando ahora de, por ejemplo, las estaciones provinciales, donde el barrio es muy importante, ¿no? Hay novelas, el barrio, lo decías, en la literatura es en sí mismo muchas veces un personaje. Aquí también es un personaje, que hay muchos personajes, pero parece como que el casco antiguo, todo ese lugar, ese escenario, es el personaje, es en realidad el gran protagonista, ¿no? Que a mí me gusta esa idea, porque atisbar al nacimiento de la ciudad y ver cómo la ciudad va naciendo, va creciendo casi como un ser vivo, ¿no? De una manera orgánica, hasta el día de hoy, y dejando incluso abrir el campo a lo que pueda pasar, ¿no? En el futuro, y que nosotros en realidad somos pues nada, unos eslabones de una cadena de parroquianos y de bebedores y de vividores que no podemos, no sabemos, no vemos el principio y no vemos el final. Es un poco lo que está detrás de estas vicisitudes, de todos estos personajes que aparecen aquí. Entonces la idea es eso, es entrar un poco en ese lugar que a mí me parece tan especial, que es el barrio de León, pero todos los cascos antiguos, todos los cascos históricos me llaman la atención. Entro en ellos y me parece como que las historias ¿no? Como que están hay un están concentrado, ahí. Hay un concentrado, Sí. es verdad. Está esto, perdón, no, y esta idea que te digo yo, porque es verdad, tú afrontas esto, no hay aquí elementos, desde luego huyes, no es que huyas, tú no necesitas la huida, no tienes ningún elemento costumbrista, aunque tampoco, a veces desechamos la idea del costumbrismo de una forma un poco fagaz, ¿no? El costumbrismo, todo en la vida, cuando cuentas la vida de un hombre cuenta. No, pero está en la parte puramente de organización, esta idea entre el relato novela, eso sí que hay un debate interesante. Está justificado con lo que dices. Para mí esto es un... Hay sitio aquí, pasad. Ahora sé que hay sitio. Para mí esto es un conjunto de relatos, es un libro de relatos, yo no tengo duda, ¿no? Pero es verdad que desde la editorial, sabes que las editoriales, pues claro, intentan un poco rápidamente ver el lado más comercial de las cosas y hacen bien, porque es de lo que viven. Para ellos es algo así como es un concepto que yo la verdad desconocía, novela por entregas. Me parece un poco cogido con pinzas, ¿sabes? Esto de novela por entregas. me suena así a los folletines del 19 y tal, y oye, no está mal. Pero para mí es un libro de relatos y hay que reivindicar, yo creo que hay que reivindicar los libros de relatos que puedan tener un hilo conductor, que puedan tener unos motivos, que puedan tener incluso un mismo marco geográfico como es este, ¿no? Porque aquí hay un marco geográfico muy claro, que va variando, que va evolucionando, pero siempre el mismo, es el barrio. Entonces, para mí es un libro de relatos. Es verdad que algunos hacen guiños a otros. Hay algún relato donde parece que hay una suerte, pues eso, de guiño, ¿no? De gesto hacia uno anterior o posterior incluso. Y bueno, para mí lo fundamental de esto, y lo ha dicho en parte Mateo, y él además es un maestro modelando eso, es en los personajes. Es decir, cómo con el lenguaje, con lo que disponemos, que son las palabras, lo poco o mucho de lo que disponemos, que son las palabras, intentar plasmar esas vidas, esos aspectos significativos de la vida de estas personas o de sus andanzas, con las menos palabras posibles. Porque claro, uno puede hacer una tesis doctoral sobre cómo eran las tabernas en la Edad Media, y las hay, claro que las hay, tesis doctorales de esto. O cómo se divertían en la época de la guerra de la independencia, etc. Pero la literatura tiene ese poder de sintetizar, de síntesis, de condensación, de tal manera que, como el orujo, ¿no? Es como una especie de... Estos relatos son como orujo, ¿no? Como ese concentrado que al final, pues, puedes dar esa idea de ese lugar, de ese espacio histórico, ¿no? De ese momento histórico.
A mí eso me interesa mucho, ¿no? Porque cada una son relatos, pues eso, que tienen que ver, que están en tabernas, en bares, etcétera, pero cada uno está ambientado en épocas históricas diferentes. Cada uno está ambientado en épocas históricas diferentes. Entonces, también se dan un poco las claves de esas épocas, ¿sí? Que a mí me parece que es interesante, ¿no? Porque a lo mejor de otra manera, pues cada uno de estos relatos requeriría una tesis doctoral, un tratado, ¿no? No, además, bueno, hay una cosa que corrobora lo que dices y claro, diríamos que la armazón fundamental son los personajes. Y cuando haces el recuento de los capítulos del libro, pues son los nombres de los personajes. O sea, está Pentio Festo, Lidia Nonia, Flain Flaine, Santiago Botas, María, todos. Está Sor Juana, Jesús del Rosario, está Bernabé, Marquitos, Antonio, todo, bueno, que es un censo patronímico de los habitantes que tú has pillado y que son arquetípicos en algún sentido, sin dejar de ser seres, diríamos, del común. Tampoco es que sean seres absolutamente extraordinarios, pero les pasan cosas. O sea, es gente normal, absolutamente normal, a los que les pasan cosas. Es decir, de vez en cuando pues les suceden cosas. Mateo, que es un gran un gran bautizador de personajes, a mí me encantan los nombres que tiene, cómo los bautiza. Incluso hay gente que dice, oye, ese Anselmo Toldanos, esos nombres, eso es muy, muy de Mateo, ¿verdad? De ponerle un apellido que es un pueblo, una localidad, etcétera. Pues sí me ha gustado esa tarea de insuflarles un poco de vida. Voy a leer simplemente el listado de los personajes, ¿no? Es un resumen muy sintético de estos personajes, que algunos los han leído los nombres de Pentio Festo, que en realidad sí que existió, pero solamente sabemos el nombre. Es decir, hay una lápida donde pone Pentio Festo. Pues bueno, como no sabemos más, pues vamos a ver. Era como un montañés. Sí, un badiniense, que bueno, llegó y claro, destruyeron su aldea. Pues bueno, ¿qué va a hacer? Pues nada, ir a la ciudad, al campamento, mejor dicho, y ahí es donde descubre las tabernas y el vino, que antes no lo conocía, y una serie de cosas a mayores. Eso, el indígena que descubre el mundo de las tabernas. Continúo. La joven de un imperio romano que se desmorona. El arrogante noble medieval que desprecia a la gente de otras culturas. El sencillo ciudadano del siglo de oro arrastrado contra su voluntad a descubrir otros mundos. La prostituta, San María Remoña, a la que un guerrillero contra Napoleón propone una peligrosa misión. La monja de clausura, vi que particularmente esta visionaria, una monja visionaria que tenía visiones del pasado, del futuro, etc. En la época en la que el tren y toda clase de nuevos adelantos llegan a la ciudad. Una monja de clausura en un momento en el que la ciudad explosiona. Entonces eso lo ves, está muy bien, porque es una eclosión que tú ves desde el Monacat. Sí, que es importante en la ciudad. La ciudad también hay que verla desde el clero, porque es un componente bastante importante junto a los tenderos y a toda esta... dos bandadas de niños que viven en los momentos previos a la guerra civil. Un muchacho tímido, que es el opositor, este que hablaba Mateo, que acaba de aprobar la oposición en los años del desarrollismo, unos años muy interesantes, y que decide celebrarlo, ¿no? Lo que le pasa. Un anciano a quien instalan un pub justo debajo de casa. La casa que termina. La casa que de repente se empieza a mover y no sabe qué sucede. Sabe lo que le pasa. Claro, se mueven todos los muebles y todo. En la época de la movida, de la transición, de la movida, etc. La historia de los dueños de un pub famoso en la ciudad que emprenden un viaje de lo más extraño nada más bajar la trapa. Una experiencia mística, peligrosa y quizá liberadora, supuestamente con las drogas de diseño. De un encuentro entre un chico y una chica. Ahí hay mascarillas de por medio, se ve que es la actualidad, un encuentro como tantos y tantos otros como se suceden en estas calles o no. Son cada uno de ellos, esos son como flashes, ¿no? de toda esa colmena, por emplear un término así poco literario, de lo que son las ciudades, ¿no? Y a mí me fascina eso, ¿no? Andar por la calle, estar en un bar y preguntarme de dónde viene este paisano, qué tierras ha traído este otro, o este que ya no está aquí, ¿por qué no está aquí? Si siempre estaba en esa esquina y siempre estaba ahí bebiendo y viendo la vida pasar. Pues a mí me parece que los barrios, uno de los cascos antiguos de las ciudades son como esa especie de laboratorio
del resto de la ciudad, donde digo, la vida parece como que se intensifica, adquiere un fulgor diferente, y que en el mundo de la literatura pues se ha ampliado mucho, porque yo he apuntado ahí algunos ejemplos. El barrio innominado, ¿no?, de las estaciones provinciales, que de Mateo lo pinta maravillosamente, sin decir que es León, pero ahí las tabernas y todas esas tertulias y tal. Claro, que tú trasciendes mucho eso. Eso vamos, lo que creo que le da categoría a lo que haces, a lo que escribes, y a este libro es precisamente, oye, la ambición de escritura, porque todo eso, pues bueno, he visto unos personajes, son peculiares, todos los, ya ven ustedes, todo lo que nos ha contado, el acercamiento que ha hecho Emilio a ese barrio es peculiar. A mí de aquella, ¿sabes? Como, sí, claro, es un territorio tan conocido que pertenece a nuestra vida. Yo, cuando he leído el libro, me entra una melancolía tremenda. Es ahora lo que uno cultiva. Pero claro, tienes tantas historias perdidas, amigos desaparecidos, o sea, ya ha habido de todo. Crímenes, suicidios, en fin, de todo, toda la vida metida en ese barrio. Que es verdad, son espacios de territorios urbanos que están en casi todos los sitios. A mí me interesaba, ¿sabes? Me gusta mucho cómo manejas un poco lo que es ya el retrato psicológico y de época, de cómo es las palabras que usas, el cómo lo defines. Pues a mí en las estaciones provinciales, ¿sabes?, me interesaba mucho, era como una novela testimonial, y a mí me fascinaba de aquella de Jarama, y yo quería hacer una novela con los sonidos de la ciudad. Y la novela, bueno, es una novela modesta, pero el éxito que tuvo estaba en que recogía algo de eso. Es una novela muy verbal y a lo mejor hasta demasiado verbosa, ¿no? Ahora ya, aquí hay ya un estilo muy depurado, y tú tienes la suerte de haber empezado ya con eso. Bueno, dice modesta y fue Premio Nacional de Literatura. Sí, no, claro, lo fue. Sí, hay sonidos y sabores, ¿no? Por ejemplo, hay sabores en las estaciones provinciales, hay sabores. Aquí he intentado, pues eso, una cosa que tiene la literatura que es magnífico, ¿no? Como pintar escenas, pero también crear estados de ánimo, ¿sí?, en el lector. Es decir, no solamente que el lector comprenda eso que estás diciendo, sino que de alguna manera lo sienta. Y claro, para eso tienes que hablar de olores, de sabores. Aquí se habla mucho, por eso, del vino, el vino de tierra, el vino que viene de toro. No sé qué rey era que decía que tenía un toro que daba vino y un león que se lo bebía. Pues así es estos lugares, ¿no? El tocino que se compraba, porque en las tabernas del siglo de oro no eran sitios de ir a beber, eran sitios donde sobre todo se iba a comprar. Hay una cierta documentación, a ver, pues en ningún caso se ha hecho aquí una documentación, una investigación exhaustiva, pero sí que una cierta documentación de cómo eran las tabernas de las diferentes épocas históricas, pues sí que hay, ¿no? O como en la época del Imperio Romano, las fiestas que había, etcétera. Entonces, hay unas pinceladas históricas. También hablan, yo no soy mucho del diálogo, me da miedo el diálogo, reconozco que hay algunos que hay más diálogo, y estoy poco a poco perdiendo ese miedo, ese respeto, mejor dicho, pero el diálogo es difícil. A veces, una vez que te metes, parece como que te puede llevar peligrosamente hacia no sabes muy bien qué. Y yo lo que sí puedo decir de este libro es que está muy medido. Es decir, está escrito, está reescrito, está pulido, está quitado muchas cosas, incluso había algún relato que al final no. Y esa trastienda es la que el lector ni conoce ni tiene por qué conocer en realidad, pero sí que detrás, esto es como la punta del iceberg, y pero ese trabajo también lo reivindico mucho y quiero hacerlo ver, ¿no? Que hay mucho trabajo, muchas horas y mucha soledad también, ¿no? Esto es gracioso porque yo cuando este libro lo entregué a Julián de Pepitas de Calabaza, que no he dicho nada, hay que agradecer a Pepitas de Calabaza, pues que se metan estos barcos, que se embarquen en estas singladuras y en otras similares, porque son magníficos y tienen un catálogo estupendo. La verdad que sí, porque es un catálogo distinto, donde hay cosas que a uno le sorprenden mucho. Hay que agradecerles esto no sé por dónde iba yo. Estoy de cuando entregué gracias. De cuando entregué el texto, me dice Julián,
dice Julián. Dice, está muy bien. Dice, está muy bien, me gusta mucho. Dice, ahora bien, hay un relato que es inverosímil, me dijo. Es inverosímil. Digo yo, ¿cuál es? Dice, el de estos que se van a Roma y todo eso. Digo yo, pues es el único que está basado en la... el único que es real. Entonces me ha parecido como muy del barrio húmedo eso, ¿no? Lo único que está basado en un hecho absolutamente real era lo inverosímil para él. Lo decía que, bueno, que era el que menos, desde su punto de vista, por supuesto, pues no la había... Y eso, yo no sé si ustedes pues recuerdan un pub que se llamaba El Vaticano. A lo mejor de los aquí presentes no se acuerdan. Los hay muy jóvenes y los hay muy mayores, entonces claro, creo que no hay una edad intermedia, pero bueno, El Vaticano era un pub muy mítico de León, y entonces, pues estos son unos personajes que son los dueños, que después de bajar la trapa y tal, pues no saben qué hacer, y se van a Roma con el coche. ¿Por qué? Pues porque de esas decisiones que se toman en el húmedo, que yo creo que me dio la frase no hay huevos, pero bueno, probablemente estuvo por en medio. Y fueron a Roma, y entonces en Roma ellos hicieron pasar, aunque lo destripe un poco, llegaron allí, la primera monja, primer cura que vieron, le dijeron, nosotros somos de una asociación católica, en una ciudad que se llama León, entonces queríamos, pues a ver si tienen por ahí merchandising, ¿no? del Vaticano, pues unos pósters, unos platos, unas cucharillas, unos crucifijos, unas cosas. Por supuesto, les llenan de merchandising de ese, un Cristo además enorme y tal, y marcharon con el paleón, y yo me acuerdo de ir al Vaticano y tenían todo eso puesto por ahí, pero era un pub terrible, donde había, bueno, me pasaba de todo, y era como muy paradójico porque estaba decorado todo con... Pero ya se llamaba el Vaticano. Sí, por eso mismo ellos habían ido al Vaticano y decían, ¿qué vamos a ir? Al Vaticano, pero al Vaticano de verdad. Y fueron. Es verdad que está mezclado con otra historia que no pasó a la vez, esto está un poco adobado literariamente, pero sí que esa historia es real. Y en esa historia hay un fragmento. Yo en las presentaciones me gusta leer, aunque sea una cosa muy breve. ¿Por qué? Porque claro, estamos aquí hablando del libro, y ha leído maravillosamente Mateo un fragmentín. Sí. Leer a mí me gusta mucho. Sí, me gusta más leer en voz alta, y me gusta yo creo que un poco el tono del libro se puede dar con esta lectura. A mí hay algo que me dificulta, vamos, que me parece la clave de todo a la hora de escribir, que es el tono. Y dirán ustedes, ¿y qué es el tono? ¿Es el estilo? Pues no es el estilo, desde mi punto de vista. El género, es la temática, es algo que yo creo que tienes que tener muy claro desde la primera frase, desde la primera letra. Y hay libros que no lo mantienen porque creo que no sabe el autor qué tono quiere darle al libro, no lo tiene claro desde el principio. Y maestros como Mateo, Merino, que yo sigo mucho y que leo y que aprendo en cada libro, tienen muy claro, se pueden decir muchas cosas, pero creo que tenéis muy claro lo que queréis contar. Y tenéis claro ese espíritu, como esa llama que está detrás de todo y que anima cada pasaje, ¿no? A mí me parece que eso está ahí muy claramente en las obras de los autores que a mí me gustan, vamos, que yo sigo, que yo leo. Y yo he intentado mucho hacer mucho esto. Entonces, voy a leer. Aquí es tradición terminar. Aquí se termina siempre leyendo. Bueno. Así es la demostración del tono. Eso es. Esto no será nada nuevo para ti, porque esto del tono tú lo habrás perseguido, tú lo has perseguido mucho. Pero sí que es algo que creo que hay que tener muy claro, ¿no? Muy claro. A mí hay algo que antes de leer, sí que me gustaría deciros, que se ha mencionado aquí, Palabras Mayores, que es un libro que no es el anterior, el anterior. Sí, y ese libro a mí me descubrió mucho, porque siempre que se viaja, pues uno descubre cosas. Viajar y leer son las cosas con las que uno más, ir por los bares también, con las cosas con las que uno más aprende en esta vida. Y en esas historias que yo solamente lo único que hice fue poner la oreja a gente muy mayor, yo de ahí extraje algo que a mí me parece que es importante, y es detectar la literatura. O sea, de algún modo detectar lo que puede ser el lenguaje literario. El lenguaje literario está por supuesto, está en Cervantes, está en Shakespeare, está en Luis Mateo Díez, pero en ese viaje yo detecté de algún modo lo que puede llegar en el fondo a ser la literatura, ¿no?
yo estaba, por decirlo solamente un momento, de esos momentos con gente mayor de toda España que yo entrevisté, y había unos que eran aquí de la zona de La Mancha, era una gente muy humilde, muy humilde, muy humilde. Estaban ahí como diciendo, este chaval que viene de León aquí para entrevistarnos, estaban ellos así como muy expectantes, ¿no? Pero sí que me contaban cosas. Y en un determinado momento yo les dije, les pregunté, bueno, y les preguntaba, pues, la guerra civil, les preguntaba de todo, ¿no? La crisis, en aquel momento la crisis actual. Y yo digo, pero ¿y aquí pasaron cosas en la guerra? Y tal, no, aquí no pasó nada. Y no, aquí nada, no se supo nada, como que no. Y yo, venga, hombre, pero algo habrá pasado aquí durante los años de la guerra. Bueno, algo tal. Ya pasas a otro tema, vuelves otra vez, etcétera. Hasta que dijeron, sí, bueno, sí que aquí sí pasaron cosas. Aquí había un pozo, una mina, pero ahí las minas son unas minas de mercurio, una mina, un pozo vertical completamente, ¿no? Entonces dijeron, y de aquí echaban a la gente, tiraban a la gente. Y entonces decía, ¿cómo era eso y tal? Pues aquí la echaban, la tiraban viva. Pero a partir de un determinado momento les pegaban un tiro. Digo yo, a partir de un determinado momento. ¿Y qué pasó? Les pregunté. ¿Y qué pasó? ¿Qué motivó eso? Dice, pues mira, que a uno de los que iba a tirar, el que caía, se agarró al que lo tiraba y cayeron los dos por ese pozo. Esta gente, que eran un matrimonio, no iba a decir casi ágrafo, ¿no? Porque decía ella, yo solamente sé poner mi nombre, y la H intercalada, con esa me hago un lío, decía la mujer era maravillosa. Es decir, gente que no tenía ningún contacto con la literatura, contando esa historia es literatura. Porque fijaros la cantidad de libros que hay sobre la guerra civil, que es el tema, junto con la Segunda Guerra Mundial, que más se ha escrito. Tú puedes estar toda la vida leyendo los libros de la guerra civil, datos, informaciones, Sin embargo, esta gente en unos minutos, eso es un relato literario. Yo no sé si eso pasó de verdad, no lo sé, ni me importa, porque ahí sintetizaron exactamente lo que es la guerra civil. 2 personas cayendo agarradas por ese pozo negro, vertical, oscuro, que igual hasta eran hasta el mismo pueblo, que igual hasta eran hasta la misma familia. Eso es la guerra civil. Entonces esa gente clavó la guerra civil en una historia, en un relato, y para mí eso tiene el mismo valor, esa es la tesis que yo me gusta mantener en todas partes, a la altura de lo que escribes tú, de lo que escribo yo, lo que escribió Shakespeare de Cervantes. Esa literatura está ahí en la boca de la gente, en esas historias que nadie nunca les había entrevistado a esas personas. Yo acerté a caer por ahí y eso es lo que me llevé, ¿no? Y simplemente es un dato de cómo yo entiendo esto del escribir y del escuchar, ¿no? Bueno, pues vamos a ese paz del Vaticano, y a un fragmento muy breve, donde yo creo que está un poco ahí condensado el espíritu del libro, ¿no? Aquel era un local extraño, pero también los tiempos eran los más insólitos, los más inauditos de cuantos habían visto el barrio y la ciudad. La vieja población se había hinchado como nunca lo hiciera antes, se desparramaba invadiendo sotos y sembrados, y los edificios, altos, iguales, cuadrilongos, con aspecto de silo o de torre albarrana, componían un desorbitado paisaje de cemento y aluminio, de antenas y cableados, una vez entrevisto, hacía siglo y medio, por cierta monja premonstratense. Los hogares se habían blindado contra las adversidades atmosféricas, se habían electrificado hasta límites extraordinarios, todo estaba penetrado e intervenido por los tentáculos de las máquinas, y la salud y el alimento abundante, antes privilegio de unos pocos nobles y fidalgos, eran ya patrimonio común. A cambio, las gentes se encontraban hastiadas y desazonadas, y ya no creían en la magia ni cantaban las canciones de sus mayores, saturadas de quejumbre. Eso sí, las noches eran fantásticas. Y donde más fantásticas era en el Vaticano, el antro de moda entre las 12 en punto y las 4:30 de la madrugada. En los tuétanos del barrio, en una época en la que el tedio y la falta de épica de la vida se intentaban conjurar por medio del vicio en sus más variados órdenes y de una música atronadora que elevaba el alma para dejarla caer después de golpe, el Vaticano rugía como un circo romano. ¡Ecuador!, decía el estribillo de aquella canción imposible. Y después estallaban los decibelios y botaba la chavalería, presa de un delirio provocado quizás
por la ceguera de la juventud, por el bramido de los sonidos tecno y por el nihilismo, y César Benavides temía que el suelo cediese y cayesen todos abajo menos los que casi milagrosamente quedasen haciendo equilibrios en las vigas del forjado. Pero eso jamás llegó a suceder, y después de bajar la trapa, hacía caja y se iba de copas junto a su socio y amigo Ángel Vega, cansados y satisfechos. En aquel pub y en sus alrededores florecieron el amor y el odio, la antipatía y la indiferencia, el sexo bestial y las esperanzas no satisfechas. La gente se abrazó, se besó, se abofeteó, se prometió fidelidad eterna, se apuñaló. 2 o 3 generaciones cantaron a la vida con pasión y desenfreno, y bailando y bebiendo, lo mismo sintieron con plenitud e inocencia la unidad de todas las cosas, el íntimo nervio que nos une al universo, como descubrieron horrorizadas el sabor de la traición y hasta lo frío y mudo que resulta el acero cuando te entra en el vientre. Allí, como en todo el barrio, se engendraron y se perdieron vidas. Ecuador. Y la pista parecía reventar, y el suelo amenazaba con venirse abajo. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, no? ¿Alguna inquietud?